Esta noche no vamos a hablar de Mesalina y sus maratones de alcoba, ni de Semiramis, la reina que según las malas lenguas se casó con su propio hijo. Esas dos ya tienen suficiente material para un canal histórico de escándalos, sino de alguien que, aunque menos provocativa en la propaganda, fue todavía más perturbadora en la realidad: Juana la Loca, la reina más maloliente de la Edad Media. Pero antes de que abramos el ataúd y dejemos salir el hedor de esta historia, recuerda darle un me gusta, suscribirte al canal y dejar un comentario con la ciudad desde donde nos ves y la hora exacta en la que te atreves a escuchar esta locura. Así sabremos si eres de los que trasnochan por vicio o por insomnio. Y prepárate, porque lo que viene es un viaje entre camas donde ardía la pasión, cortes donde olía peor que en un establo, cadáveres que seguían en la cama aunque ya no respiraban, y políticos que usaban a Juana como si fuera un mueble incómodo que nadie quería en la sala. Una vida de celos, pasiones prohibidas, encierros, olor a humedad y poder absoluto disfrazado de locura. ¿Estás listo? Pues vamos a descubrir por qué esta mujer acabó siendo leyenda y peste al mismo tiempo. Esta noche vamos a retroceder varios siglos para meternos en la cuna más incómoda de Castilla, esa donde nació Juana, la hija de los mismísimos reyes católicos, y donde desde el primer aliento ya estaba marcada para no decidir nunca nada por sí misma, porque su destino no era amar ni reír, ni siquiera elegir qué vestido ponerse, sino servir como ficha en el ajedrez europeo. Desde niña fue más contrato que persona, más documento diplomático con piernas que criatura con juguete. Y todo comenzó en un palacio lleno de crucifijos, disciplinazos, frialdad y esa obsesión por el control que Isabel de Castilla y Fernando de Aragón practicaban mejor que cualquier inquisidor aburrido. La educación de Juana fue un manual de obediencia con olor a incienso y sudor de convento. Le enseñaron latín no para que pensara, sino para rezar. Le enseñaron música no para que disfrutara, sino para entretener a futuros suegros, y le enseñaron a rezar hasta que las rodillas parecían más de piedra que de carne. Porque en la Castilla del siglo XV, la devoción era la única forma aceptable de anestesia, y mientras otros niños jugaban con muñecos, ella repetía letanías interminables, rodeada de monjas que parecían más carceleras que maestras, que le recordaban cada día que su cuerpo no era suyo, que su voluntad era pecado, que la única libertad posible sería cerrar los ojos y obedecer. Y así fue creciendo aquella muchacha de ojos oscuros, inteligente, apasionada y con un fuego interno que nadie quería ver, porque lo que el mundo esperaba de ella era ser enviada como paquete con lazo a cualquier príncipe conveniente que reforzara la telaraña de poder de los Trastámara y los Habsburgo. Imagina la escena, los reyes planeando matrimonios como quien intercambia caballos en una feria, mientras la niña escucha a escondidas que su futuro no está en Castilla, ni siquiera en su propia lengua, sino en un territorio lejano, frío y lleno de intrigas donde tendría que aprender a sobrevivir a codazos, caricias ajenas y humillaciones públicas. La ironía es que mientras la llamaban Juana, la trataban como si no tuviera nombre, porque lo único que importaba era su sangre, su virginidad vigilada como reliquia y su capacidad de parir futuros emperadores que dominaran Europa. Y entre tanta rigidez, aquella niña aprendió a callar lo que pensaba, a esconder sus pasiones, a mostrar la cara sumisa que querían ver, pero también a cultivar un resentimiento que más tarde explotaría en ataques de celos y arrebatos de furia que sus enemigos llamarían locura, para justificar su encierro. Era, en resumen, una princesa enjaulada, con barrotes invisibles hechos de rezos, alianzas y protocolos, y cada vez que sonaba un órgano en la capilla, cada vez que una monja le golpeaba las manos por distraerse, cada vez que un confesor le hablaba del infierno reservado para las mujeres rebeldes, Juana aprendía que su vida nunca le pertenecería, y mientras tanto los cronistas de la corte describían a la familia real como ejemplo de virtud, ocultando que tras las paredes húmedas de los palacios se fabricaba una muchacha destinada a ser sacrificio humano en el altar del poder dinástico. Lo más trágico es que Juana no era una tonta, al contrario, tenía una mente despierta, capaz de debatir filosofía,
capaz de comprender las trampas de la teología, pero esa lucidez en un mundo donde la obediencia femenina era ley absoluta la convertía en sospechosa, y lo que no podían domesticar con rezos, lo domesticarían después con rumores de enfermedad mental, como si fuera más fácil llamarla loca que admitir que era demasiado consciente. Así arrancó la historia de la reina más maloliente de la Edad Media, en una infancia perfumada de incienso y encerrada en la humedad de conventos, donde la pequeña Juana aprendió la lección más importante de su vida, que la libertad era un pecado y que su destino ya estaba escrito por manos ajenas mucho antes de que ella pudiera pronunciar la palabra yo. Cuando Juana todavía no había cumplido ni 20 años, ya estaba lista para ser enviada como mercancía premium en el mercado de matrimonios europeos, y la elección recayó en Felipe, duque de Borgoña, conocido por todos como Felipe el Hermoso, aunque el apodo más parecía publicidad engañosa que descripción objetiva, porque lo de hermoso era relativo. Sí, tenía buena planta, cabello rubio y porte de príncipe flamenco, pero también un carácter de perro malcriado y un ego que no cabía en ninguna catedral gótica. El matrimonio se negoció como quien firma un tratado comercial, con embajadores calculando dotes, territorios y cláusulas, mientras Juana apenas contaba los días para dejar atrás la jaula castellana, sin sospechar que estaba entrando en una jaula mucho peor, tapizada de tapices flamencos y perfumada con los olores de un marido más interesado en su propio placer que en la estabilidad de la pareja. Cuando Juana llegó a Flandes, el espectáculo fue digno de cuento: procesiones, banquetes, música y promesas de felicidad eterna, todo tan dorado y resplandeciente que parecía que la infanta castellana por fin había encontrado un lugar donde respirar, pero debajo de los mantos de seda ya se escondía la sombra del desastre. Felipe, que se presentaba como un príncipe galante, resultó ser un mujeriego compulsivo que veía en cada dama de su corte una nueva conquista y en cada criada un entretenimiento de pasillo, y Juana, que traía consigo una pasión intensa, se encontró atrapada en un matrimonio donde el amor era puro teatro y la humillación era el pan de cada día. La primera noche de bodas fue celebrada como un triunfo dinástico, pero pronto las lenguas de la corte flamenca se afilaron para contar historias de cómo Felipe desaparecía en otras habitaciones y regresaba oliendo a vino y a perfumes ajenos, mientras Juana, desbordada por los celos, empezaba a mostrar el temperamento que luego la haría famosa. Los cronistas narran que la reina podía pasar de la devoción más dulce a la furia más explosiva en cuestión de minutos, y no era para menos. ¿Qué podía esperar una joven criada en la rigidez religiosa de Castilla cuando se topó con una corte donde los banquetes duraban más que las oraciones, el placer era deporte nacional y la fidelidad era tan rara como un flamenco sobrio? Cada infidelidad de Felipe era una daga en la mente de Juana, que lo amaba con una intensidad enfermiza hasta el punto de espiar a las damas de compañía, arrancarles el pelo, golpear a quienes sospechaba que se habían metido en su cama y llorar a gritos como si el mundo se viniera abajo cada vez que lo perdía de vista. Y claro, la corte aprovechó esos episodios para tacharla de loca, porque era más fácil culpar a la mujer celosa que señalar al príncipe libertino que jugaba con su esposa como un gato con un ratón. El cuento de hadas se convirtió en tragedia casi desde el principio. Las alianzas políticas funcionaban, los cronistas hablaban de una pareja perfecta, pero en la intimidad lo que había era un campo de batalla emocional, donde Juana se consumía en el fuego de los celos y Felipe en el fuego de su propio narcisismo. El matrimonio de conveniencia se transformó en una bomba de relojería que no tardaría en estallar. Y lo irónico es que la única constante era el poder. Mientras Juana paría hijos destinados a ser reyes y emperadores, Felipe se paseaba como el verdadero dueño de la relación, relegándola al papel de madre paridora y esposa histérica. Lo que parecía un cuento con castillos, flores y procesiones se desmoronó en una tragicomedia medieval, con un cadáver de confianza en la alcoba y rumores en cada esquina. Y lo peor de todo es que Juana, atrapada entre el amor desmedido y la humillación pública, no supo o no quiso soltar a ese hombre que la destruía, y esa dependencia sería el hilo podrido que cosería todo el resto de su historia. Así, el matrimonio de conveniencia no fue ni feliz ni práctico.
sino el comienzo del derrumbe mental de una reina que entró a Flandes como princesa obediente y salió marcada para siempre como la esposa más atormentada de la crónica medieval. Cuando Juana cruzó los Pirineos y llegó a Flandes, descubrió que lo que en Castilla se llamaba corte era casi un convento comparado con el circo que la esperaba en aquellas tierras del norte, porque si en su infancia las paredes de palacio olían a incienso y humedad de convento, en la corte flamenca el aire estaba cargado de vino, perfumes extranjeros y sudor de bailarines, que parecían pasar más tiempo en fiestas que en consejos de estado. Y aquella mezcla explosiva la golpeó con la fuerza de una tormenta en pleno rostro. En Castilla, las mujeres de noble linaje se movían como estatuas cubiertas de velos, hablando lo justo y obedeciendo lo que el protocolo dictaba, mientras que en Flandes Juana vio damas con escotes provocadores, con risas sonoras, con libertad para bromear con los hombres, y cortesanos que parecían más actores de comedia que servidores del poder. Fue un choque cultural brutal. De rezar letanías en capillas frías, pasó a asistir a banquetes interminables, donde el vino corría como si fuera agua bendita, y donde los príncipes competían no por la devoción, sino por quién soportaba más copas antes de desplomarse. En Castilla le habían enseñado que la fidelidad era ley divina, y de pronto se encontró en un lugar donde los matrimonios eran contratos escritos en pergamino, pero los cuerpos pertenecían a cualquiera que pudiera pagar un collar o susurrar una palabra ingeniosa. La corte flamenca era un zoológico de placeres, músicos tocando sin descanso, poetas improvisando versos que eran más insinuaciones que alabanzas, damas de compañía que servían tanto el vino como los rumores, y Felipe, su flamante esposo, moviéndose como pez en el agua en aquel océano de libertinaje, dejando claro desde el primer día que su belleza rubia no estaba hecha para una sola mujer. Para Juana, criada en la represión y la rigidez, aquello era una bofetada. De pronto se dio cuenta de que el amor exclusivo que le habían prometido en los sermones era una broma pesada en aquel mundo, y que la fidelidad no existía más allá de los muros de los conventos. Sus celos, que en Castilla habrían parecido excesivos pero comprensibles, en Flandes se convirtieron en un espectáculo para todos. Cada lágrima, cada grito, cada mirada de furia era combustible para la hoguera de los rumores, y la corte flamenca, siempre hambrienta de historias escandalosas, no tardó en apodarla loca. Pero hay que entender que para Juana, aquella corte fue un infierno disfrazado de fiesta. Mientras todos bailaban y brindaban, ella sentía que perdía a Felipe cada noche, rodeado de mujeres que parecían no tener límites, y hombres que se reían a carcajadas de su sufrimiento. El contraste era tan fuerte que su mente comenzó a quebrarse, de la disciplina extrema pasó a la anarquía sensual, y ese choque fue el veneno perfecto para que la leyenda negra creciera. Los embajadores extranjeros escribían que Flandes era una corte brillante, alegre, casi renacentista, pero en sus cartas añadían detalles jugosos sobre la reina castellana, llorando por los pasillos, vigilando a las damas, discutiendo en público con Felipe, escenas que confirmaban lo que todos querían escuchar, que la princesa católica estaba trastornada. La realidad es que la corte flamenca funcionaba como un casino, donde las apuestas eran matrimonios, herencias y placeres nocturnos, y Juana, que nunca había tenido cartas en la mano, se encontró jugando una partida amañada. El libertinaje no era simple diversión, era política, porque cada amante de Felipe era también una familia noble a la que se ganaba. Cada banquete era una oportunidad para forjar alianzas. Cada rumor sobre Juana era un ladrillo más en la construcción de su aislamiento. Ella, que había sido educada como moneda de cambio, se convirtió en espectáculo, y cada gesto suyo era diseccionado como prueba de debilidad. La corte flamenca, con su brillo de espejismos, fue el escenario donde Juana perdió la inocencia y entendió que su vida ya no era suya, que estaba condenada a bailar en una fiesta en la que nadie la había invitado realmente, y que su tragedia no estaba en amar demasiado, sino en haber llegado a un mundo donde el amor no valía nada frente al poder, el vino y la traición. Juana había llegado a Flandes como una princesa obediente, educada entre rezos y disciplinas, preparada para inclinar la cabeza,
rezar el rosario y firmar donde sus padres le dijeran. Pero en muy poco tiempo aquella joven que parecía resignada se convirtió en una esposa devorada por los celos, un animal enjaulado que rugía cada vez que Felipe desaparecía en brazos ajenos. Los cortesanos contaban con deleite morboso los episodios en que Juana irrumpía en las habitaciones de sus damas de compañía, buscando pruebas de traición, arrancando cofres, revisando vestidos, oliendo almohadas como si fueran mapas de guerra, convencida de que cada perfume extraño era señal de una amante más. Se decía que en una ocasión obligó a sus criadas a desnudarse para demostrar que no llevaban joyas regaladas por Felipe, como si cada colgante o brazalete fuera un trofeo de conquista. En otra, según los chismes que viajaban de embajada en embajada, habría atacado con sus propias manos a una dama sospechada de demasiado cercana a su esposo, arañándola frente a toda la corte, dejando claro que no estaba dispuesta a ser burlada en silencio. Y claro, en una época donde la discreción femenina era la virtud más alabada, cada grito de Juana era recibido como confirmación de locura, porque para los hombres que la rodeaban no había peor pecado que mostrar en público la herida privada. La paranoia de Juana creció como una mancha de aceite. Ya no se trataba solo de las amantes reales, sino de cualquier mujer que mirara a Felipe con demasiada atención, cualquier carcajada en un banquete, cualquier roce accidental en un pasillo. Se cuenta que llegó a prohibir que ciertas damas asistieran a bailes, que exigía listas de nombres y hasta vigilaba las rutinas de la servidumbre, convencida de que todo el palacio conspiraba contra ella. Y lo más irónico es que aquellos comportamientos, que hoy llamaríamos obsesivos, fueron en buena parte alimentados por el propio Felipe, que sabía cómo provocar a su esposa, bailaba con otras mujeres en público, se ausentaba durante noches enteras, aparecía con manchas de carmín en la ropa y disfrutaba viendo cómo Juana estallaba, porque cada explosión suya era una excusa perfecta para que la corte la tildara de desequilibrada. Lo que comenzó como celos naturales en una esposa humillada terminó siendo un círculo vicioso de provocaciones y reacciones, donde cada escena reforzaba la narrativa de la reina loca. Los embajadores, siempre atentos a los detalles sabrosos, escribían cartas en las que describían a Juana como un ser dominado por pasiones violentas, incapaz de gobernar ni a sí misma, mientras retrataban a Felipe como la víctima inocente de una mujer enloquecida por amor, una caricatura conveniente que servía a los intereses de todos menos a los de ella. Así fue como la obediencia aprendida en Castilla se transformó en paranoia flamenca. La niña educada para rezar y callar acabó convertida en esposa que gritaba, golpeaba y vigilaba sin descanso, y cada lágrima derramada en los pasillos del palacio se convertía en ladrillo de la prisión invisible que la historia le estaba construyendo. Porque al final, los celos de Juana no fueron solo un drama personal, sino un arma política que sus enemigos utilizaron con maestría. Cada crisis suya era registrada, amplificada y utilizada como argumento para apartarla del poder, para dejar claro que aquella mujer no estaba hecha para gobernar. Y lo más cruel es que detrás de cada arrebato había un dolor real, un amor enfermizo que la consumía, pero el mundo prefería llamarlo locura, porque era más fácil tacharla de desequilibrada que admitir que era una mujer que simplemente no aceptaba la humillación como destino. De princesa obediente a esposa paranoica, Juana se convirtió en el ejemplo perfecto de cómo una pasión intensa podía ser transformada en diagnóstico político, y así la leyenda de la reina loca comenzó a solidificarse, no en laboratorios médicos, sino en alcobas mal ventiladas, cartas diplomáticas y banquetes, donde todos se reían de la tragedia ajena mientras brindaban con vino dulce. La historia recuerda a Juana con un apodo cruel, la maloliente, un mote que parece sacado de una taberna y no de una corte, pero que se convirtió en la etiqueta perfecta para desacreditarla, porque en la Edad Media no había insulto más devastador que asociar a una reina con el hedor, ese enemigo invisible que se combatía con inciensos en las iglesias y perfumes en los palacios.
El origen de esta leyenda no se encuentra en informes médicos ni en testimonios objetivos, sino en el arsenal propagandístico de sus enemigos, que entendieron que nada resultaba más eficaz que reducir a una reina incómoda a una caricatura pestilente. Los cronistas flamencos y castellanos, siempre prestos a exagerar, recogieron episodios de encierros prolongados, de habitaciones cerradas donde Juana pasaba días enteros sin ventilar, de vestidos arrugados que no cambiaba tras noches de llanto y desesperación, y convirtieron esas anécdotas en la semilla de un mito que la reina despedía un olor desagradable, prueba supuestamente indiscutible de su locura. En un mundo obsesionado con la limpieza simbólica, la pureza del alma, la higiene del cuerpo como reflejo del orden divino, insinuar que una reina olía mal era más letal que acusarla de conspiración, porque el mal olor equivalía al desorden, a la corrupción moral, a la decadencia personal. Y así, la maloliente Juana se convirtió en material de burla. Los embajadores extranjeros escribían a sus reyes que la reina vivía encerrada, rodeada de humedad, negligente con su aspecto, y esos informes se leían en otras cortes como prueba de que la hija de los reyes católicos estaba descomponiéndose viva, tanto física como mentalmente. Lo que en realidad era depresión, encierro forzoso y humillación cotidiana, se transformó en relato convenientemente deformado, que Juana era incapaz de asearse, que se negaba a cambiar de ropa, que convivía con la suciedad y que incluso su proximidad era insoportable. La metáfora del hedor servía de arma política porque se entendía sin necesidad de explicaciones. Un rey podía ser cruel, un noble podía ser corrupto, pero una reina apestosa no tenía redención posible. El mito se intensificó con la historia macabra de Felipe el Hermoso, cuando Juana acompañó durante meses el ataúd de su marido muerto, negándose a enterrarlo. Las lenguas más afiladas aseguraron que el hedor del cadáver impregnaba a la reina, que dormía junto a él, que vivía entre los vapores de la descomposición, y de ahí nació la asociación definitiva entre Juana y el olor fétido. Era una imagen poderosa. La reina loca que abrazaba a un muerto y se acostumbraba al olor, símbolo perfecto para mostrar al mundo que ya no había frontera entre la pasión, la locura y la decadencia. El apodo de maloliente sobrevivió porque servía a todos. Para su padre, Fernando el Católico, era útil para justificar que Juana no podía gobernar. Para su hijo Carlos V, era conveniente como argumento para mantenerla encerrada. Para los cronistas europeos, era un chiste irresistible que se repetía en cartas y relatos. Nadie se preguntaba por la verdad, que Juana había sido víctima de abandono, de humillaciones públicas y de un aislamiento forzado en palacios fríos y húmedos, donde la higiene era un lujo y la depresión hacía imposible la rutina. Pero en la lógica medieval, los hechos importaban poco frente a la eficacia del rumor. El mito de la reina maloliente quedó fijado en la memoria colectiva porque resumía en una sola palabra toda la propaganda contra ella, la mujer que no podía gobernar porque ni siquiera podía mantener limpio su cuerpo. Y así, Juana quedó atrapada para siempre en un retrato grotesco. La reina que amaba demasiado, que enloquecía por celos, que dormía con un cadáver y que, para colmo, olía mal, un cóctel de infamias que le garantizó un lugar en la historia, no como monarca, sino como caricatura pestilente, fabricada por enemigos que sabían que en la Edad Media la peste no siempre venía de las ratas, sino de las plumas envenenadas de los cronistas. Si algo quedó claro en la vida de Juana, fue que ni su cuerpo ni sus pasiones le pertenecían. Eran patrimonio familiar, fichas de un tablero que jugaban hombres con coronas y sotanas, y nadie supo manipular mejor esa lógica que su propio padre, Fernando el Católico, maestro en el arte de disfrazar el cálculo frío con la retórica de la devoción. Desde el momento en que Juana se casó con Felipe, Fernando entendió que su hija no era una persona, sino un puente entre dos dinastías, y que el combustible de ese puente era su sexualidad, cuidadosamente vigilada y constantemente explotada.
Cada embarazo de Juana era celebrado en Castilla como una victoria diplomática, cada hijo varón como un nuevo soldado en el ejército invisible de los Habsburgo, y cada hija como una pieza de recambio lista para ser ofrecida en matrimonio estratégico. La ironía era brutal. Fernando, que había utilizado su propio matrimonio con Isabel para construir una unión política que cambió la historia, ahora veía en Juana la posibilidad de ampliar aún más esa red de poder, aunque para lograrlo tuviera que empujarla al límite de la humillación. Los informes que circulaban entre cortes lo dejaban claro. Juana era presentada como madre fértil, como esposa ardiente, como mujer cuyo deseo era prueba de que seguiría produciendo herederos, y al mismo tiempo como reina incapaz de gobernar por esa misma intensidad que la hacía perder la razón. Fernando jugaba con ambas imágenes según convenía. Cuando necesitaba reforzar su alianza con los Habsburgo, exaltaba a Juana como pieza indispensable. Cuando quería conservar el poder en Castilla, difundía la idea de que su hija estaba loca y que por tanto era necesario que él mismo siguiera manejando los hilos del trono. En ese juego cruel, la sexualidad de Juana fue moneda de cambio, usada para sellar alianzas en papeles que ella nunca firmó de forma libre. Su relación obsesiva con Felipe también servía al relato. Los celos, las escenas, la dependencia emocional eran amplificadas y convertidas en argumentos políticos. En lugar de protegerla, Fernando utilizaba esa fragilidad para justificar su intervención, para explicar ante Europa que Juana era una reina simbólica y que el verdadero poder debía seguir en manos masculinas. La herencia de Castilla, el futuro de Aragón, la expansión hacia territorios italianos, todo se cruzaba con el cuerpo de Juana, como si su útero fuera un cofre donde se almacenaban coronas. Lo más cínico era que, mientras la presentaban como mujer desbordada por pasiones, la utilizaban como icono de fertilidad dinástica y cada parto era celebrado como si fuera la conquista de una ciudad. La política del deseo no consistía solo en vigilar sus relaciones conyugales, sino en administrar su imagen. La reina católica que debía ser al mismo tiempo santa y sensual, obediente y fecunda, madre y loca, todas las máscaras superpuestas hasta borrar cualquier rastro de humanidad. Y en medio de esa maquinaria, Juana se convertía en prisionera de las ambiciones de su padre, que no dudó en encerrarla cuando dejó de ser útil, en silenciarla cuando su voz amenazaba con alterar los planes, en manipular su sexualidad como un arma que servía tanto para acercar alianzas como para justificar su marginación. Al final, la política del deseo fue la herramienta con la que Fernando construyó un relato perfecto. Juana la loca, la reina maloliente, la esposa celosa, la madre fértil, todo a la vez, todo útil para los intereses de otros, nunca para los suyos. Y así, frente a su propio padre, Juana no fue hija ni reina, sino simple pieza en el ajedrez dinástico, un cuerpo convertido en argumento, un deseo convertido en propaganda, una vida reducida a herencias y pactos que la devoraron por completo. La tragedia de Juana alcanzó su clímax grotesco cuando Felipe el Hermoso, el príncipe que había hecho de su belleza un arma de poder y de su cama un campo de batalla político, cayó muerto de forma repentina en el año 1506, en circunstancias que todavía hoy se prestan a sospechas y teorías envenenadas. Algunos dijeron que fue víctima de una fiebre fulminante, otros que un veneno servil acabó con él, pero lo único seguro es que aquel rubio arrogante se desplomó dejando tras de sí un caos dinástico y a una esposa que no estaba dispuesta a dejarlo marchar, ni siquiera cuando ya apestaba a cadáver. La imagen de Juana, llorando sobre el cuerpo inerte de Felipe, abrazándolo como si todavía respirara, se convirtió en la metáfora perfecta de la locura que sus enemigos necesitaban para justificar lo que vendría, el encierro definitivo. Lo que comenzó como duelo sincero se transformó en leyenda macabra cuando Juana se negó a enterrar a su marido, convencida de que solo ella podía custodiar aquel cuerpo que había amado con obsesión enfermiza.
Los cronistas narraron, con evidente delectación morbosa, cómo Juana viajaba con el ataúd a cuestas, cómo abría el féretro para contemplar el rostro ya descompuesto de Felipe, cómo no permitía que ninguna mujer se acercara al cortejo fúnebre, temerosa de que incluso muerta su belleza pudiera seducir a otras. La ruta de ese cadáver se convirtió en una procesión interminable por la Castilla más fría, con campesinos atónitos viendo pasar a la reina escoltando un ataúd como si fuera un tesoro. En cada parada, las lenguas se soltaban. Unos decían que Juana dormía al lado del féretro, otros que hablaba con el muerto, otros más que obligaba a abrir la caja para asegurarse de que seguía allí. El hedor de la descomposición, mezclado con la humedad de los caminos, dio la puntada final al mito de la reina maloliente. Ahora no solo era la celosa, la loca, la humillada, sino también la viuda desquiciada que no quería soltar un cuerpo corrompido. En realidad, aquel apego macabro puede leerse como el gesto más humano de todos. Juana se aferraba al único hombre que había amado, aunque la hubiera destruido en vida, y en ese cadáver encontraba la única certeza que le quedaba en un mundo que se empeñaba en arrebatarle todo lo demás. Pero la corte, los cronistas y hasta su propio padre vieron en ello la confirmación de lo que llevaban tiempo repitiendo, que Juana no estaba en condiciones de gobernar, que su mente estaba perdida, que la única solución era encerrarla. La procesión del cadáver fue el espectáculo perfecto para la propaganda. Una reina vagando con un ataúd por los campos de Castilla, un cuerpo real convertido en reliquia pestilente, un duelo privado transformado en farsa pública. Y así el mito se consolidó. Juana no era la heredera de los reyes católicos, ni la madre de futuros emperadores, sino la viuda que amaba tanto que había cruzado la frontera de la cordura, la mujer que convirtió un cadáver en compañero de viaje, la reina que abrazaba la descomposición porque prefería el hedor de la muerte antes que la soledad del poder. El cortejo fúnebre interminable con el cadáver de Felipe fue el último espectáculo que necesitaban los hombres de poder para sellar la condena de Juana, porque a partir de entonces ya nadie habló de ella como reina legítima, sino como mujer trastornada que debía ser apartada para siempre de la política. Su propio padre, Fernando el Católico, fue el primero en aprovechar la situación. Sabía que la corona castellana no podía quedar en manos de una viuda obsesionada con un muerto, y mucho menos en manos de sus consejeros flamencos, así que difundió la idea de que su hija estaba incapacitada, construyendo con cartas y cronistas una narrativa en la que Juana aparecía como la prueba viviente de que la pasión femenina era un peligro para el orden dinástico. El mito de la loca maloliente ya estaba instalado, y lo único que quedaba era encerrar el problema tras unos muros sólidos. Así nació la prisión dorada de Tordesillas, un palacio convertido en convento cárcel, donde Juana pasaría más de 4 décadas, vigilada como si fuera una criminal, aunque oficialmente seguía siendo reina. La estrategia era perfecta. Mientras ella quedaba encerrada, su padre gobernaba en Castilla como regente. Y más tarde su hijo Carlos aprovecharía la misma excusa para apartarla del trono y convertirse en emperador. El argumento siempre fue el mismo. Juana estaba loca, su encierro era necesario por el bien del reino, y cada vez que alguien intentaba cuestionar esa versión, bastaba con recordar la procesión macabra con el ataúd de Felipe para silenciar cualquier objeción. En Tordesillas, Juana vivió rodeada de monjas que la trataban como alma perdida, con sirvientes que informaban constantemente a los regentes de cada gesto, cada palabra, cada silencio, como si estuvieran escribiendo un informe psiquiátrico medieval. Si rezaba demasiado, decían que era fanática. Si se negaba a asistir a misa, decían que era herética. Si lloraba por la ausencia de Felipe, la llamaban demente. Si callaba, la acusaban de autismo espiritual. Su vida cotidiana se redujo a una rutina de encierro. Habitaciones frías, patios enrejados, confesores que más parecían carceleros, y un círculo de vigilancia constante que convertía cada uno de sus movimientos en material de control político.
Lo más cruel fue que su locura nunca fue diagnosticada, porque en realidad nadie la examinó con seriedad. No había médicos imparciales ni intención de entender, solo propaganda útil para mantenerla fuera del poder. El encierro en Tordesillas no fue la consecuencia de una enfermedad, sino la estrategia política más rentable para su padre y después para su hijo. Juana, que había sido la princesa destinada a unir dinastías, acabó reducida a prisionera incómoda, invisible para el mundo, recordada solo cuando convenía utilizar su nombre para legitimar una decisión. El poder le arrebató todo: su marido, su libertad, sus hijos, incluso su memoria, porque mientras vivía como una sombra tras los muros húmedos del palacio, en el exterior la historia oficial seguía escribiéndose sin ella, borrándola poco a poco de la narrativa heroica de los reyes católicos y los Habsburgo. Así, Tordesillas no fue un refugio ni un hospital, sino una tumba en vida, donde Juana fue enterrada mucho antes de morir, condenada a ser la excusa perfecta para que otros reinaran en su nombre. Y en ese silencio forzado, en esas paredes que olían a encierro y humedad, se consolidó la leyenda de la reina loca, no como diagnóstico real, sino como la mentira más útil de toda la política europea. La imagen de Juana susurrando palabras a un ataúd, acariciando la madera como si fuera la piel de su amado, se convirtió en la postal favorita de los cronistas, aunque lo cierto es que esas escenas ocurrieron durante los años inmediatamente posteriores a la muerte de Felipe, en el viaje interminable con el féretro por los campos de Castilla, y no después, cuando fue encerrada en Tordesillas. Pero la historia medieval rara vez distinguía entre realidad y propaganda. Lo que había sucedido en el camino se transformó en material de leyenda, y esa leyenda acompañó a Juana como una sombra hasta el final de sus días. Testigos contemporáneos narraban con deleite cómo la reina obligaba a detener el cortejo nocturno para asegurarse de que el cadáver seguía allí, cómo rechazaba enterrarlo, cómo expulsaba a cualquier mujer que intentara acercarse a la caja, convencida de que incluso muerto, Felipe todavía podía seducir. Eran relatos tan morbosos que se repetían en cartas diplomáticas como si fueran pruebas científicas de locura, cuando en realidad eran gestos de duelo transformados en espectáculo político. Y cuando por fin la encerraron en Tordesillas, esos episodios dejaron de ser hechos y pasaron a ser munición. Cada cronista que visitaba el palacio escribía que la reina hablaba con el muerto, aunque ya no tenía el cadáver a su lado. Cada embajador informaba a su rey de que Juana seguía obsesionada con Felipe, aunque lo único que veía eran sus silencios y sus rezos. En la práctica, la propaganda fue más fuerte que la verdad. Bastaba con recordar la procesión macabra para justificar que la hija de los reyes católicos estaba incapacitada, que su encierro era necesario, que su firma carecía de valor. Entre rejas, Juana no convivía con un cadáver, convivía con monjas, guardias y sirvientes, pero la versión oficial insistía en que seguía durmiendo con el féretro, porque esa imagen resultaba mucho más útil que la realidad de una mujer aislada, deprimida y políticamente neutralizada. La ironía es que el mito del cadáver parlante circuló por toda Europa con más fuerza que cualquier decreto real. En Francia se contaba que Juana interrogaba al muerto por sus amantes, en Inglaterra que lo besaba cada noche, en Italia que lo llevaba de habitación en habitación, y todos estos rumores imposibles de comprobar reforzaban el relato de la reina loca. Así, lo que comenzó como duelo fue transformado en propaganda, y lo que en su encierro era silencio se convirtió en palabra inventada. La reina que hablaba con un cadáver no existió en Tordesillas, existió en la pluma de cronistas que entendieron que nada resulta más eficaz que convertir el dolor humano en caricatura política. Y de esa caricatura nació la versión que ha llegado hasta hoy. Juana no como heredera legítima, ni como madre de emperadores, sino como la viuda maldita que susurraba a un muerto, un fantasma vivo que justificó durante medio siglo que otros reinaran en su lugar.
Si algo definió el destino de Juana no fue su corona, ni su inteligencia, ni su supuesta locura, sino su vientre. El útero de la reina se convirtió en la caja fuerte más codiciada de Europa, un cofre de carne donde se depositaban las esperanzas de los reyes católicos primero, de los Habsburgo después, y de todo un continente obsesionado con perpetuar linajes como si fueran empresas familiares. Juana fue madre de 6 hijos, y cada uno de ellos fue utilizado como ficha de ajedrez para asegurar alianzas, extender territorios o reforzar coronas. Carlos, que más tarde sería emperador y señor de medio planeta, fue la joya dinástica por excelencia, presentado como fruto de la unión de Castilla y Flandes, de España y el Sacro Imperio, y recordado por los cronistas como el heredero natural de la cristiandad, cuando en realidad era un niño arrancado de los brazos de su madre y convertido en símbolo mucho antes de aprender a hablar. Fernando, otro de sus hijos, sería pieza fundamental en la política centroeuropea, mientras que sus hijas Leonor, Isabel, Catalina y María fueron enviadas como paquetes matrimoniales a cortes extranjeras, sacrificadas en aras de la diplomacia, como si fueran collares entregados a vecinos ambiciosos. Para Juana, la maternidad fue una prisión más cruel que las rejas de Tordesillas. Cada parto la debilitaba físicamente y cada hijo le era arrebatado, separado de ella para ser educado lejos, bajo la vigilancia de otros, con el argumento de que la reina no estaba en condiciones de criarlos. Lo que para cualquier madre habría sido un desgarro personal, para los políticos de la época era simplemente una gestión logística. Los hijos de Juana no eran suyos, eran propiedad del Estado, piezas que se colocaban en matrimonios internacionales para que la red de los Habsburgo creciera sin parar. Las crónicas rara vez hablan de su dolor, porque resultaba incómodo reconocer que la mujer que había dado vida a emperadores y reinas vivía aislada, sin poder verlos, sin poder decidir nada sobre su educación, convertida en madre fantasma. La ironía es que mientras se la acusaba de loca, sus hijos se criaban con la idea de que ella era un estorbo, una sombra peligrosa, y que lo mejor era mantenerla al margen. Así Carlos nunca la conoció como madre, sino como excusa política. Mi madre no puede gobernar, está loca, por eso yo debo reinar en su lugar. La maternidad, que en teoría debía ser el papel sagrado de la mujer, se transformó para Juana en condena doble. Le arrancaron a los hijos para usarlos como piezas dinásticas y al mismo tiempo usaron esa misma fertilidad como justificación para su encierro, porque si había cumplido ya con el deber de parir herederos, ¿qué sentido tenía dejarla libre? Sus enemigos entendieron rápido que no había arma más eficaz que presentar a Juana como mujer fecunda pero incapaz de otra cosa, reducida al útero que ya había cumplido su función. Así la reina que había dado al mundo un emperador y 5 reinas consortes terminó sus días encerrada, rodeada de monjas y guardias, mientras sus hijos crecían lejos, convertidos en símbolos de un poder que nunca le perteneció. La maternidad de Juana no fue regalo ni destino, fue prisión, un grillete invisible que la ató al mito de la reina loca y maloliente, una mujer cuya única función, según la historia oficial, fue parir a los grandes nombres de la dinastía, mientras ella se deshacía lentamente entre la humedad de Tordesillas y la indiferencia de quienes la usaron como instrumento y después la olvidaron. Si algo demuestra la historia de Juana, es que la traición más dolorosa no vino de amantes infieles ni de cortes corruptas, sino de su propio hijo, Carlos, aquel niño que nació en Gante con la promesa de heredar medio continente y que terminó convirtiéndose en el carcelero más eficaz de su madre. Desde su infancia Carlos fue educado lejos de Juana, rodeado de tutores flamencos que le repetían sin cesar que su madre estaba loca, que su encierro era necesario, que el futuro del imperio dependía de mantenerla fuera de la vista. Cuando en la adolescencia fue informado de que heredaba no solo Castilla y Aragón, sino también los dominios borgoñones y la aspiración imperial, comprendió que la figura de su madre era un obstáculo. Ella seguía siendo reina legítima de Castilla y mientras viviera, cualquier noble podía invocar su nombre para cuestionar su autoridad. La solución fue sencilla y brutal. Juana debía permanecer encerrada para siempre, convertida en reina de papel, título vacío que justificaba que su hijo reinara en su lugar.
Carlos utilizó con maestría la propaganda. Cada vez que alguien cuestionaba su legitimidad en Castilla, recordaba que su madre padecía locura, que hablaba con cadáveres, que se negaba a gobernar, y así presentaba su regencia como un acto de piedad filial y no como lo que realmente era, una usurpación fría. Los embajadores extranjeros recogían esas versiones y las transmitían a Europa, reforzando la imagen del joven príncipe como salvador de un reino amenazado por la demencia materna. En realidad, Juana nunca firmó su renuncia, nunca declaró incapacidad, nunca aceptó ser apartada, pero sus silencios forzados entre los muros de Tordesillas eran interpretados como prueba irrefutable de enfermedad. Lo más cruel fue que, incluso en su prisión, Juana seguía siendo usada como bandera. En momentos de rebelión, como la revuelta de las comunidades, los sublevados intentaron proclamarla como reina legítima, convencidos de que todavía podía ser símbolo de resistencia. La respuesta de Carlos fue brutal, reforzó la vigilancia, aisló aún más a su madre y utilizó esos episodios como pretexto para endurecer su encierro. El emperador, que gobernaba territorios desde Alemania hasta América, encontraba tiempo para asegurarse de que su madre no hablara, no escribiera, no respirara políticamente. Para la posteridad, Carlos fue recordado como monarca poderoso, constructor de un imperio donde no se ponía el sol. Para Juana, fue simplemente el hijo que le robó el último resquicio de dignidad. Su encierro en Tordesillas dejó de ser provisional y se convirtió en cadena perpetua, validada por un discurso oficial que repetía incansablemente que la reina estaba incapacitada. Y mientras él viajaba, guerreaba, conquistaba y rezaba, su madre se consumía en un palacio húmedo, rodeada de monjas y vigilantes, reducida a un cuerpo que respiraba pero que ya no contaba. La ironía de la historia es amarga. Juana había dado a luz al emperador más poderoso de su tiempo, y ese mismo hijo fue quien la enterró en vida, utilizándola como excusa política para cimentar un poder que habría sido imposible si ella hubiera reinado en plenitud. En su figura se resume la paradoja de la monarquía. La madre que parió imperios fue al mismo tiempo la mujer que nunca pudo gobernar ni su propia existencia, porque su hijo la convirtió en prisionera eterna, prueba viviente de que el poder en Europa no se heredaba solo con sangre, sino también con mentiras cuidadosamente repetidas hasta sonar como verdad. Si la política supo usar a Juana como coartada, la Iglesia no tardó en convertirla en ejemplo moral, porque nada daba más frutos en los púlpitos que una reina caída en desgracia. Los sermones del siglo XVI, repetidos en Castilla y en otros reinos de la cristiandad, hicieron de Juana un espantapájaros perfecto. La mujer que había amado demasiado, que había sido devorada por sus celos, que no supo controlar sus pasiones carnales y que terminó encerrada como castigo divino. Para los predicadores, su historia era una advertencia con carne real. Si incluso la hija de los reyes católicos había sido destruida por sus excesos emocionales y su apego enfermizo a un hombre, ¿qué podía esperar una mujer común que desobedeciera los preceptos de la modestia? En las iglesias se hablaba de Juana como ejemplo de la lujuria femenina convertida en locura, de la desobediencia a la voluntad de Dios que había desembocado en hedor, encierro y desgracia. Se recordaba su obsesión con Felipe, narrada como si fuera pecado mortal. Se describía su negativa a enterrar el cadáver como prueba de corrupción moral. Se exageraban sus gritos, sus llantos y sus supuestas manías como señales visibles de que Dios había castigado su falta de virtud. Lo fascinante es que, mientras los hombres de poder político usaban su locura como argumento práctico para apartarla del trono, los hombres de poder religioso la usaban como parábola, como espejo donde el pueblo debía mirarse para comprender que la pasión desordenada llevaba al infierno. Los sermones mezclaban sexo y religión con habilidad perversa, presentaban a Juana como mujer dominada por deseos oscuros, como esposa que no aceptó la voluntad divina en la muerte de su marido, como madre incapaz de cumplir con la santidad que se esperaba de ella.
Y al pueblo le encantaban estas historias. No había nada más efectivo que oír en la misa dominical cómo la reina, que debía haber sido santa, terminó apestando por no dominar sus pasiones. Un mensaje que servía tanto para reforzar la obediencia femenina como para legitimar la autoridad de confesores y maridos. El púlpito transformó la tragedia personal en espectáculo moralizante. Juana no era un ser humano, era un ejemplo de lo que ocurría cuando la mujer dejaba de ser sumisa. Y lo más cruel es que esa versión circulaba mucho más que cualquier defensa. Mientras sus supuestos pecados eran gritados en iglesias abarrotadas, su voz real estaba apagada tras las rejas de Tordesillas. Así la iglesia convirtió la figura de Juana en un sermón con patas, la reina loca y maloliente que servía para infundir miedo a las esposas y para recordar a los maridos que el control debía mantenerse siempre bajo la bendición divina. Entre sexo y religión, entre púlpitos y rumores, Juana fue reducida a metáfora, un instrumento de manipulación que aseguraba obediencia a través del miedo, dejando claro que en la Europa del siglo XVI no había peor destino para una mujer que dejarse arrastrar por la pasión, porque entonces acabaría como Juana, sin poder, sin voz, sin dignidad y con su nombre convertido en advertencia eterna. En la rutina interminable de Tordesillas, donde las paredes húmedas y las rendijas dejaban entrar un aire helado que nunca parecía renovarse, Juana tuvo que enfrentarse a una de las formas más crueles de represión, la espiritual. El convento, que se levantaba casi pared con sus estancias de reclusión, fue su vecino inevitable durante los años más largos de su encierro. Allí habitaban monjas de distintas órdenes, mujeres que habían entregado su vida a Dios, y que en teoría debían ofrecerle consuelo, guía y compañía. Sin embargo, la realidad fue mucho más áspera. Las monjas se convirtieron en guardianas de su ortodoxia, en centinelas de su silencio, en ojos constantes que vigilaban no solo sus gestos, sino hasta la dirección de sus plegarias. Las autoridades eclesiásticas, siempre ansiosas por demostrar que la reina era peligrosa, no solo para la política, sino también para la fe, utilizaron el convento como un muro de contención. Se ordenó que Juana tuviera supervisión espiritual constante, y así las religiosas se transformaron en una especie de carceleras piadosas, encargadas de recordar una y otra vez que su deber no era reinar ni decidir, sino aceptar su castigo como una penitente rebelde. El contacto con las monjas no era libre ni fraterno, se trataba de sermones disfrazados de conversación, de rezos impuestos en lugar de diálogo, de cantos corales que resonaban desde la capilla como un eco lejano que reforzaba su soledad. Juana, que en su juventud había mostrado una religiosidad intensa pero también inquieta y llena de preguntas, reaccionaba con obstinación. Se sabe que a veces se negaba a asistir a misa, o que permanecía en silencio cuando las monjas recitaban letanías frente a ella, lo que daba pie a que circularan rumores de posesión diabólica o de irreverencia herética. Aquella actitud no era sino el reflejo de una mujer que no toleraba que la religión fuese utilizada como instrumento de represión. Las crónicas describen cómo, en ocasiones, se levantaba de su asiento en la capilla y caminaba sola por el pasillo, ignorando deliberadamente las oraciones, mientras las monjas intentaban reconducirla hacia el banco. Ese gesto, mínimo en apariencia, era una declaración de guerra contra el encierro espiritual que le imponían. No se trataba solo de que las puertas estuvieran cerradas con cerrojos, sino de que se le negaba la posibilidad de relacionarse con Dios desde su propia conciencia. Cualquier muestra de fe personal era interpretada como signo de desequilibrio. Cualquier silencio en medio de los rezos era visto como síntoma de rebeldía. Cualquier lágrima durante una plegaria se anotaba como prueba de locura. En lugar de acompañamiento espiritual, recibió sospecha. En lugar de consuelo, censura, y la vida cotidiana transcurría en ese clima, donde cada amanecer era marcado por el tañido de campanas que no la liberaban, sino que reforzaban la rutina opresiva de rezar a las horas exactas, de escuchar lecturas piadosas que no tenían otro fin que recordar su condición de prisionera, de aceptar la presencia de monjas que actuaban más como testigos que como hermanas de fe. Hubo incluso episodios de tensión directa.
En algunos informes se menciona que Juana llegó a enfrentarse verbalmente con ciertas religiosas, acusándolas de ser cómplices de quienes la tenían encerrada. Aquellas disputas fueron cuidadosamente silenciadas por la historiografía oficial, pero sobrevivieron en relatos marginales que muestran a una reina que no perdió del todo su capacidad de resistencia. Las monjas, por su parte, quedaron atrapadas en una paradoja. Eran mujeres sometidas al poder eclesiástico, obligadas a obedecer órdenes de superiores y del propio emperador, y a la vez eran ellas quienes transmitían esas órdenes a otra mujer que, en teoría, había sido reina de medio mundo. En ese choque se dibuja una de las imágenes más potentes de la decadencia de Juana, la hija de Isabel y Fernando, madre de reyes y emperadores, vigilada por novicias anónimas que corregían hasta la forma en que doblaba las manos para rezar. Y así, entre letanías, murmuraciones y campanas, se fue consumiendo una vida. Juana contra las monjas no fue una batalla abierta con espadas o decretos, sino un conflicto constante de gestos, silencios y rebeldías mínimas que reflejaban la tragedia de una mujer a quien no solo le arrebataron la corona, sino también la intimidad de su fe. El mito de la reina loca, propaganda o realidad, ¿qué había de verdad en sus delirios? La figura de Juana I de Castilla quedó marcada para siempre por un epíteto que la persiguió desde el siglo XVI hasta nuestros días, la loca. Pero lo que a simple vista parece una sentencia médica, casi un diagnóstico inevitable, en realidad fue el resultado de una maquinaria de propaganda cuidadosamente construida por quienes tenían mucho que ganar, manteniéndola apartada del trono. Desde su juventud se registran episodios de carácter fuerte, celos y arrebatos emocionales, pero ninguno de estos rasgos bastaba para sostener la idea de una incapacidad total. En una corte dominada por hombres, donde la autoridad femenina debía justificarse por matrimonio o descendencia, Juana encarnaba una anomalía peligrosa, heredera legítima de dos coronas inmensas, capaz de transmitir poder a través de sus hijos y con un linaje que unía Castilla, Aragón, Flandes y el Sacro Imperio. Precisamente esa posición privilegiada la convirtió en un blanco ideal para quienes, bajo la excusa de la locura, podían gobernar en su nombre. Los cronistas al servicio de Felipe el Hermoso fueron los primeros en difundir la imagen de una esposa dominada por celos enfermizos. Relataban escenas en las que Juana desconfiaba de sus damas, sospechaba de infidelidades y arremetía con palabras encendidas contra la corte flamenca. ¿Era realmente locura o simplemente el reflejo de una mujer que se sabía rodeada de intrigas en un ambiente hostil? Lo cierto es que en aquellas crónicas siempre se silenciaba la conducta disoluta de Felipe, sus amantes públicas, sus banquetes excesivos y las humillaciones que infringía a su esposa. Al narrar únicamente las reacciones de Juana y nunca las provocaciones que las desencadenaban, los propagandistas construían un retrato unilateral, el de la reina inestable que no podía controlar sus emociones. En paralelo, tras la muerte de Felipe, las autoridades castellanas encontraron en el mito de la locura una coartada perfecta para impedir que Juana ejerciera plenamente el gobierno. ¿Cómo permitir que una mujer viuda, aislada y de carácter indómito gobernara un reino que necesitaba obediencia inmediata en tiempos de crisis? Presentarla como loca resolvía el problema. Ella quedaba neutralizada y el poder se repartía entre regentes y consejos. En los sermones religiosos también se consolidó esta imagen. Los predicadores la usaban como ejemplo de cómo la soberbia y la pasión desordenada podían llevar a la perdición. Se contaban anécdotas adornadas, muchas veces inventadas, que hablaba con el cadáver de su esposo, que vagaba en la noche murmurando frases sin sentido, que rechazaba confesarse o comulgar, que se arrancaba los cabellos presa de furia. Esos relatos, repetidos una y otra vez en púlpitos y plazas, creaban en el imaginario colectivo una verdad indiscutible: la reina estaba poseída por delirios. Y una vez instalada la etiqueta, cualquier gesto suyo se interpretaba bajo esa luz. Si lloraba, era signo de desvarío. Si guardaba silencio, era prueba de enajenación. Si se negaba a obedecer órdenes, confirmaba la demencia. No había escapatoria posible.
Sin embargo, cuando se revisan las fuentes con mirada crítica, muchos de esos supuestos delirios se deshacen. Juana nunca dejó de firmar documentos con plena coherencia jurídica, nunca se registró que hablara un lenguaje incomprensible, y sus cartas que sobrevivieron muestran una mente lúcida, preocupada por los asuntos políticos y por la educación de sus hijos. Incluso los embajadores extranjeros, que informaban a sus cortes con detalle, reconocían que no era incapaz, sino obstinada y difícil de manipular. En una Europa donde la mujer era vista como débil y emocional, la rebeldía de Juana se interpretó como patología. Lo que para un rey varón habría sido energía y carácter, en ella se convirtió en prueba de locura. La realidad es que Juana padeció un encierro prolongado, condiciones de aislamiento extremo, presiones psicológicas y pérdidas familiares devastadoras. Todo ello pudo afectar su ánimo y provocar episodios de depresión, llanto, resistencia pasiva y reacciones intensas frente a la manipulación de quienes la rodeaban. Pero reducirlo todo a locura es, en gran medida, un acto de propaganda. La leyenda de la reina loca fue útil a su padre Fernando, que necesitaba gobernar Castilla sin oposición. Fue útil a su hijo Carlos, que debía consolidar un imperio sin la sombra de una madre incómoda. Fue útil a la Iglesia, que utilizó su figura como advertencia moral. Lo que nunca fue útil fue la verdad de una mujer compleja, herida, pero también consciente de la trampa en la que estaba atrapada. Así, lo que había de verdad en sus delirios no era una enfermedad mental incurable, sino una vida triturada entre intereses dinásticos, sometida a humillaciones, usada como ficha política y despojada de voz propia. El mito de la reina loca no revela tanto quién fue Juana, sino cómo funcionaba el poder en la Europa del Renacimiento. Para silenciar a una mujer, bastaba con llamarla loca, repetirlo con insistencia y dejar que la historia lo heredara como un dogma. Y ese eco, repetido por siglos, aún resuena más fuerte que la voz real de la última gran heredera de los reyes católicos. Si algo se repitió con la insistencia de un tambor en todas las crónicas, cartas y rumores de corte, fue la idea de que Juana no solo amó a Felipe, sino que lo amó demasiado, hasta el punto de que ese amor se convirtió en la explicación oficial de su ruina. La Europa del Renacimiento, que toleraba que los reyes tuvieran amantes en cada ciudad, que aceptaba banquetes donde la carne y el vino corrían como ríos y donde los matrimonios eran simples tratados disfrazados de bodas, no podía entender ni aceptar que una reina mostrara celos, deseo o rabia como lo hacía Juana. De ahí nació la leyenda negra que la acompañó durante siglos, la mujer que se desbordó de pasión, que se dejó arrastrar por un marido bello pero cruel, y que quedó marcada como ejemplo de lo que pasa cuando el corazón vence a la razón. En los relatos cortesanos ella siempre aparecía como la esposa enardecida, vigilante como una fiera, recorriendo pasillos para sorprender a su marido en brazos de otra, gritando hasta perder la voz, rompiendo puertas, lanzando amenazas a las damas que se atrevían a cruzarse con Felipe. Cada escena era narrada con morbo, adornada con detalles que convertían a la reina en espectáculo. Nadie se detenía a explicar que aquellas escenas eran consecuencia de humillaciones públicas, de un marido que coleccionaba amantes como trofeos, de un ambiente flamenco que ridiculizaba sus maneras castellanas y la dejaba en evidencia en cada banquete. La pasión presentada como enfermedad fue en realidad la única arma emocional de una mujer a la que nadie escuchaba en el terreno político. El mito del amor desmedido se reforzó con cada tragedia de su vida. Cuando Felipe murió de forma repentina en Burgos, los cronistas transformaron su duelo en prueba de locura amorosa. No era una viuda desconsolada, sino una histérica que se negaba a enterrar el cuerpo, que dormía junto al ataúd, que viajaba con el cadáver como si fuera todavía su compañero de cama. ¿Qué mejor alimento para la propaganda que una reina que parecía incapaz de separar amor y muerte? Lo que para un varón habría sido exaltado como fidelidad extrema, en ella se convirtió en pecado grotesco. Y así nació la imagen de Juana como la mujer que amaba tanto que olía mal, porque no soltaba al muerto.
La pasión que la unió a Felipe, reinterpretada y repetida hasta el cansancio, definió toda su historia, desde sus primeras escenas de celos en Flandes hasta sus últimos años en Tordesillas. Cada gesto suyo era leído bajo la lupa del amor excesivo. Si lloraba, era porque amaba demasiado. Si callaba, era porque recordaba demasiado. Si desobedecía, era porque su corazón no aceptaba la realidad. El resultado fue devastador. El mito de la reina loca y maloliente se fundió con el mito de la mujer que amaba más de lo permitido. Felipe, con su rostro perfecto de príncipe flamenco, quedó en la memoria como víctima de una esposa desquiciada, cuando en verdad fue él quien humilló, provocó y alimentó la herida que nunca cicatrizó. La pasión, usada como arma propagandística, se convirtió en la justificación universal para todo: su encierro, su exclusión, su silencio forzado. Y mientras más se repetía, más crecía la idea de que Juana no había sido reina por derecho propio, sino por capricho de un amor enfermizo. Lo irónico es que aquella pasión, tan criticada, fue también lo que la hizo inolvidable. Ninguna de sus hermanas, obedientes y resignadas, pasó a la historia. Juana sí, precisamente porque amó demasiado. Entre suspiros, gritos, lágrimas y cadáveres, su figura quedó fijada como advertencia moral y como leyenda negra, la mujer que en la Europa del poder masculino se atrevió a vivir su deseo con tal intensidad que terminó convertida en monstruo narrativo. Y es que, al final, Juana no fue recordada como reina de dos mundos, heredera de un imperio que unía océanos, sino como la esposa que no supo soltar la mano de un hombre. Su pecado fue amar demasiado, y su condena fue que la historia jamás se lo perdonara. Decir que Juana de Castilla olía mal no fue nunca un comentario inocente sobre su higiene personal, sino un recurso político con más veneno que un cáliz envenenado en una boda real. En la Europa del Renacimiento, donde los baños eran escasos, los perfumes abundantes y la suciedad formaba parte del día a día incluso en los palacios más dorados, nadie destacaba por su frescura. Sin embargo, a Juana se la señaló como la reina maloliente, como si de repente en un mar de estiércol hubiera aparecido un único foco pestilente. ¿Qué significaba en realidad ese mote? En un tiempo en el que el cuerpo del monarca era metáfora del Estado, hablar del hedor de una reina equivalía a insinuar que su gobierno estaba corrompido, que su sangre estaba enferma, que su dinastía despedía un olor insoportable. La acusación de peste personal era, en otras palabras, una acusación de peste política. Quienes la encerraban y gobernaban en su nombre necesitaban reforzar la idea de que Juana no solo estaba loca, sino también degradada físicamente, indigna de presentarse ante Dios y ante su pueblo. Las crónicas castellanas repitieron con insistencia que la reina había descuidado su cuerpo, que no quería cambiarse de ropa, que se negaba a bañarse, que pasaba semanas con los cabellos enmarañados y las uñas negras. ¿Realidad o exageración? Lo cierto es que muchos príncipes de su época vivían igual, pero a ninguno se le convirtió en mito por ello. El hedor atribuido a Juana tenía un valor simbólico, servía para transformarla en un cadáver viviente, en una mujer a medio camino entre la tumba y el trono. Una reina que huele mal es una reina que ya no inspira respeto, que da asco, que debe ser apartada. La metáfora era potente y sencilla. Si el cuerpo de Juana desprendía un olor insoportable, el cuerpo político de Castilla necesitaba desinfectarse, limpiarse de esa presencia que contaminaba la pureza del linaje. De esa manera, Fernando el Católico, luego Carlos V y más tarde los predicadores de púlpito encontraron un recurso perfecto para desacreditarla. El mal olor de Juana se usó también en los sermones como advertencia moral. El clero explicaba que la soberbia, los celos y los pecados carnales terminaban corrompiendo el cuerpo, haciendo que el alma hediera como carne podrida. Se inventaban escenas donde Juana pasaba las noches murmurando entre sudores rancios, donde abrazaba el féretro de Felipe hasta que el aire de la cámara resultaba irrespirable, donde rechazaba el incienso de la capilla porque prefería rodearse de un olor fúnebre. Cada relato funcionaba como metáfora. Juana no era solo la reina loca, era la reina que apestaba, y esa pestilencia se entendía como signo divino de su condena.
Para el público de la época, habituado a escuchar que los santos despedían aromas dulces al morir, el contraste era brutal. Si los cuerpos santos olían a rosas, el cuerpo de Juana debía oler a podredumbre, señal inequívoca de su pecado y de su incapacidad. Sin embargo, cuando se examinan las fuentes, lo que se encuentra es una manipulación calculada. La supuesta falta de higiene de Juana tiene más de rumor que de dato verificable. Las pocas descripciones fiables hablan de una mujer encerrada en condiciones insalubres, en habitaciones húmedas y frías, custodiada por guardias que limitaban su acceso al aseo y que la trataban como una prisionera más que como una reina. Si en algún momento descuidó su cuerpo, no fue por locura, sino por abandono forzado. Pero los cronistas convirtieron esa circunstancia en esencia de su ser, la mujer que huele mal porque está podrida por dentro. Y así, un rasgo trivial se transformó en un arma de propaganda que sobrevivió siglos, mucho más allá de su muerte. Lo irónico es que la propia metáfora del hedor tenía un doble filo. Al acusar a Juana de maloliente, sus enemigos reconocían implícitamente el poder que todavía tenía su figura. Había que hundirla no solo en la locura, sino en la repugnancia, para borrar cualquier simpatía que pudiera despertar. Una reina triste podía inspirar compasión, una reina loca podía suscitar dudas, pero una reina que olía mal generaba rechazo inmediato, asco, distancia. Y ese era el objetivo, que nadie, ni en Castilla ni en Europa, pensara en rescatarla del encierro. Su memoria debía quedar ligada para siempre a la peste, al hedor, a la podredumbre. De esta manera, la acusación de maloliente no dice tanto de Juana como de la política de su tiempo. En un mundo donde el cuerpo del rey representaba la salud del reino, convertir el cuerpo de la reina en un foco de pestilencia era la forma más eficaz de justificar su exclusión. Juana pasó a la posteridad, no como la heredera legítima de Isabel y Fernando, sino como la mujer que apestaba al poder masculino. Y ese olor, que seguramente fue más literario que real, aún resuena en los libros de historia como recordatorio de lo fácil que resultaba destruir a una mujer poderosa con un simple insulto convertido en mito eterno. La historia europea parece una galería de reinas condenadas por razones distintas, pero con un resultado parecido: aislamiento, desprestigio y muerte simbólica. Juana la Loca ocupa un lugar privilegiado en esa colección, y compararla con otras mujeres que también cargaron con la etiqueta de malditas revela hasta qué punto el poder masculino supo envolverlas en leyendas negras. Tomemos a Isabel de Portugal, esposa de Carlos V e hija de Manuel el Afortunado, una mujer celebrada en su juventud por su belleza y prudencia, que terminó encerrada en el convento de Santa Clara de Tordesillas, el mismo escenario en el que Juana llevaba varias décadas recluida. La diferencia es que a Isabel no la llamaron loca ni maloliente, aunque su salud mental también se deterioró bajo el peso de embarazos continuos, la soledad de la corte y las exigencias de un marido más preocupado por los mapas imperiales que por su mujer. Pero mientras a Juana se la estigmatizó para justificar su exclusión, a Isabel se la envolvió en un velo de santidad resignada, útil para preservar la imagen virtuosa de la dinastía. Dos mujeres, dos destinos casi calcados, pero dos relatos diametralmente opuestos. Juana como ejemplo de degeneración, Isabel como modelo de paciencia. En el otro extremo está Ana Bolena, la reina inglesa cuya cabeza terminó rodando en el cadalso por orden de Enrique VIII. Si a Juana la acusaron de oler mal y de ser esclava de sus pasiones, a Ana la acusaron de brujería, adulterio y de haber embrujado al rey con sus encantos. En ambos casos, la narrativa giraba en torno al cuerpo femenino convertido en amenaza. En Castilla, el cuerpo hediondo de Juana simbolizaba corrupción y desorden. En Inglaterra, el cuerpo seductor de Ana representaba tentación y herejía. Lo curioso es que ninguna de las dos tuvo oportunidad de defenderse. Juana fue silenciada tras barrotes y Ana fue silenciada con un hacha. Ambas encarnaron el mismo problema para los hombres de su tiempo: mujeres demasiado cercanas al poder, capaces de alterar el equilibrio dinástico con sus decisiones o incluso con sus hijos. Juana, heredera de medio mundo, debía ser reducida a caricatura de loca.
Ana, madre de una futura reina como Isabel I, debía ser borrada antes de que se consolidara su influencia. Y si seguimos el recorrido por las reinas malditas, encontramos a María Estuardo, la reina de los escoceses, cuya vida fue un catálogo de intrigas, matrimonios fallidos y un encierro interminable que desembocó en su ejecución por orden de su prima Isabel de Inglaterra. María, como Juana, cargó con la fama de apasionada y caprichosa, incapaz de separar el corazón de la política. Sus amores, sus celos, sus decisiones impulsivas se transformaron en argumentos para justificar su caída. Al igual que Juana, pasó largos años recluida, escribiendo cartas que intentaban probar su lucidez, pero que los hombres de Estado utilizaban como evidencia de su peligrosidad. Y al igual que Juana, su tragedia fue amplificada por la propaganda. María era la católica conspiradora que amenazaba a la Inglaterra protestante. Juana era la loca pestilente que impedía a Castilla tener un gobierno estable. La comparación no deja lugar a dudas. En el tablero político de la Edad Moderna, la mujer que no se sometía quedaba marcada como maldita. El repertorio de insultos variaba: loca, adúltera, bruja, hedionda, seductora, pero la estrategia era la misma: transformar a la reina en un monstruo narrativo para despojarla de poder real. Juana se codea con Isabel de Portugal, Ana Bolena y María Estuardo en este panteón de mujeres convertidas en advertencias. Todas ellas, de un modo u otro, sirvieron como espejo distorsionado para decirle a la sociedad lo que no debía tolerarse en una mujer: demasiada pasión, demasiada ambición, demasiada independencia. Lo irónico es que, siglos después, esas etiquetas malditas las han convertido en inmortales. Nadie recuerda con tanto detalle a las esposas dóciles y obedientes que pasaron por los tronos europeos. En cambio, las locas, las adúlteras, las malolientes, las brujas y las conspiradoras siguen poblando libros, series y películas. Juana, al ser comparada con estas otras figuras, revela la esencia de su leyenda. No fue la reina derrotada por su supuesta locura, sino la mujer demasiado incómoda para los hombres de su linaje, y por ello condenada a la maldición de la historia. Decir que Juana la Loca pasó más de 40 años encerrada en Tordesillas no es solo un dato biográfico, es casi una condena bíblica. 40 años como los israelitas en el desierto, pero en vez de caminar hacia la tierra prometida, ella permaneció inmóvil en una celda húmeda, observando cómo su juventud, sus derechos y hasta su voz se deshacían como el yeso de los muros. La cifra estremece, porque ninguna otra reina europea del Renacimiento fue sometida a un cautiverio tan largo y tan calculado, desde su llegada al Palacio Prisión en el año de 1509, cuando apenas tenía 30 años, hasta su muerte en 1555, Juana vivió la rutina de una reclusión donde los días eran idénticos y el tiempo funcionaba como un castigo silencioso. Allí no hubo guerras, ni cortesanas, ni banquetes, ni discursos. Solo la repetición diaria de rezos obligados, comidas vigiladas y un silencio impuesto que a ratos se rompía con sus lamentos o con los rumores que circulaban entre los guardias. Sobrevivir a semejante condena exigía una mezcla extraña de resignación y resistencia. Por un lado, Juana se negó a aceptar del todo su papel de loca sumisa. Conservaba el título de reina, se aferraba a firmar documentos con su sello, insistía en recordar que era la heredera legítima de Castilla y Aragón. Pero por otro lado, las condiciones de encierro deterioraban cualquier intento de dignidad. Se decía que en invierno el frío calaba hasta los huesos porque los muros de piedra retenían la humedad, y que en verano el calor era sofocante, con un aire rancio que apenas se movía tras las rejas. La higiene era mínima, y esa falta de cuidado se convirtió en otra arma propagandística. Cuanto más descuidada aparecía Juana, más fácil resultaba repetir el cuento de que estaba maloliente, degenerada, inútil. En realidad, lo que olía mal era el encierro mismo, una cárcel disfrazada de convento real. Su rutina estaba marcada por una vigilancia constante. No podía moverse sin escolta, las puertas se abrían y cerraban con estrépito metálico, y hasta su correspondencia era filtrada para que nada escapara de su prisión.
Los testigos relatan que pasaba horas enteras en oración, no siempre por devoción, sino por simple falta de alternativas, el rezo como sustituto del diálogo, como única forma de llenar un tiempo que no avanzaba. En ocasiones se rebelaba, se negaba a comer, rechazaba los sacramentos, discutía con las monjas que intentaban reconducirla. Cada gesto de resistencia alimentaba el mito de su locura, pero también demostraba que seguía consciente de la trampa en la que estaba metida. Era una especie de resistencia pasiva, un no dejarse domesticar por completo, aunque supiera que no había salida. Lo más cruel fue el aislamiento familiar. Sus hijos, que se convirtieron en piezas clave de la política europea, Carlos como emperador, Fernando como rey, Isabel y María como reinas consortes en Portugal, Catalina como reina de Portugal también, rara vez la visitaban. El hijo mayor, Carlos, la utilizó como coartada para gobernar, pero apenas la miraba, la trataba como un fantasma incómodo. Había que mantenerla viva para que no se cuestionara la legitimidad del linaje, pero había que mantenerla oculta para que nadie recordara que todavía era la soberana legítima. Esa soledad fue quizá peor que las rejas, la condena de ser madre sin hijos, de parir dinastías enteras y no poder verlas crecer. Sobrevivir significaba aceptar que su familia era el recuerdo, no la presencia. Los cronistas cuentan que a veces Juana se asomaba por las rendijas para ver el río Duero, que desde su prisión parecía el único signo de vida en movimiento. Otros aseguran que se entretenía observando los cambios de luz en las paredes o escuchando los pasos de los guardias como si fueran campanadas de un reloj. Pequeños gestos que revelan cómo una persona puede fabricar rutinas mínimas para no perder la noción de sí misma. Así sobrevivió más de 4 décadas, no con gestas heroicas, sino con la repetición de lo pequeño, con la obstinación de no morir antes de tiempo. El encierro de Juana fue interminable porque nadie quiso terminarlo. Ni su padre Fernando, ni su hijo Carlos, ni sus nietos pensaron en liberarla. Todos la necesitaban encerrada, muda, invisibilizada. Y ella, que en otro mundo habría sido recordada como la gran heredera de los reyes católicos, quedó reducida a la imagen de una mujer marchita entre muros húmedos. Sobrevivir fue su mayor acto de rebeldía, resistir día tras día, año tras año, hasta acumular más de 40 inviernos tras barrotes. Una eternidad disfrazada de rutina, una vida que se convirtió en símbolo del poder masculino para silenciar a una reina demasiado legítima y demasiado incómoda. La muerte de Juana, en el año de 1555, fue tan silenciosa como había sido ruidosa su leyenda. Tras más de 4 décadas encerrada en Tordesillas, la que había sido heredera de 2 coronas y madre de emperadores y reinas, murió en condiciones que no se parecían en nada al boato con que nació. Tenía 75 años, una edad extraordinaria para su tiempo. Pero el saldo de su vida no era la gloria de los reyes católicos ni la magnificencia de Carlos V, sino una rutina de abandono, enfermedad y soledad. Su cuerpo, que en su juventud había sido comparado con el de una princesa flamenca de porte orgulloso, estaba ya consumido por las dolencias que la reclusión había acumulado. Gota, úlceras, debilidad general y una melancolía que nunca abandonó sus huesos. El desenlace llegó lentamente, sin grandes escenas, como si la muerte se hubiera cansado de esperar y hubiera decidido llevársela en medio del sopor de un día cualquiera. Los testimonios de la época coinciden en que Juana murió prácticamente abandonada. Las monjas que la vigilaban en el convento de Santa Clara fueron sus únicas compañeras, y ni su hijo ni sus nietos hicieron nada por aliviar sus últimos días. Carlos V, que en ese momento ya estaba retirado en Yuste preparando su propia despedida, se conformó con enviar órdenes para que se le diera asistencia espiritual, pero jamás pensó en verla. Para él, su madre había sido siempre un fantasma político más que una persona. Y así terminó tratada en la muerte, como un asunto administrativo, un cuerpo que debía ser trasladado discretamente al Panteón Real en Granada, junto a sus padres, los reyes católicos. No hubo cortejos fastuosos ni lágrimas públicas, apenas un funeral sobrio que pretendía cerrar la historia sin abrir viejas heridas.
El silencio que rodeó su muerte fue tan elocuente como los rumores que habían llenado su vida. En Castilla, la noticia corrió sin escándalo, como si la mayoría hubiera olvidado que aquella mujer seguía viva. La reina legítima, la heredera de Isabel y Fernando, la madre del emperador, había muerto en una celda sin que su pueblo la viera gobernar. La propaganda que la había pintado como loca y maloliente durante décadas se deshizo en el aire porque ya no era necesaria. Muerta, Juana dejaba de ser amenaza. Su muerte confirmó lo que había sido su vida tras el encierro, un poder silenciado, reducido al mínimo, transformado en mito para justificar la política de otros. Y sin embargo, incluso en la forma en que murió quedó el eco de su leyenda. Algunos cronistas decían que partió entre delirios, murmurando frases incomprensibles. Otros insistían en que murió lúcida, consciente de su papel de reina traicionada. Como siempre, la verdad quedó enterrada bajo versiones contradictorias. Lo único seguro es que Juana murió en soledad, rodeada de muros húmedos y de un aire pesado que llevaba impregnado el olor del abandono. Ni las campanas sonaron con estruendo ni los sermones la exaltaron como mártir. Pasó de este mundo como había vivido la mayor parte de su vida, ignorada, marginada, reducida a un susurro incómodo que convenía olvidar. La ironía final es que, aunque en su tiempo su muerte pasó casi desapercibida, la memoria de Juana no murió con ella. El mito de la reina loca, de la reina maloliente, de la viuda obsesionada con un cadáver, sobrevivió con más fuerza que cualquier decreto imperial. Si en vida fue silenciada, en la posteridad fue explotada como ejemplo de exceso, de anomalía y de advertencia. Su muerte entre abandono y silencio no apagó su historia. Al contrario, la convirtió en símbolo de cómo se puede matar políticamente a alguien mucho antes de enterrarlo. Juana, olvidada en su lecho de muerte, terminó siendo inmortal gracias a las palabras de quienes quisieron borrarla. Si Juana hubiera sido una reina dócil, obediente y discreta, probablemente hoy su nombre estaría enterrado en las notas al pie de un manual de historia, junto a tantas princesas consortes que jamás dijeron una palabra incómoda. Pero el destino, la propaganda y el morbo colectivo la convirtieron en algo mucho más resistente que una figura política, en un mito. No cualquier mito, sino uno de esos que mezclan sexo, cadáveres y olor a humedad, un cóctel irresistible para la imaginación morbosa de la Edad Media tardía y de los siglos que siguieron. Desde el mismo momento en que fue encerrada, las habladurías empezaron a circular, que se negaba a comer, que no se bañaba, que hablaba con espíritus, que dormía junto al féretro de Felipe, que besaba el ataúd como si todavía respirara. Cada rumor, amplificado en las plazas y repetido en las tabernas, reforzaba la idea de que aquella mujer no era una reina sino un espectáculo grotesco. Y cuando el pueblo se alimenta de historias, la verdad importa menos que la potencia del cuento. El mito de Juana se fue moldeando a través de los siglos como una especie de relato popular que combinaba miedo, fascinación y chisme. Para unos era la viuda obsesionada que se negaba a soltar a su marido muerto, para otros la reina apestosa cuyo encierro desprendía peste moral, para otros más, la mujer castigada por Dios por sus celos y pasiones descontroladas. Lo que nunca aparecía en esos relatos era la verdad incómoda, que Juana había sido heredera legítima de 2 coronas y que fue apartada del poder para que otros hombres gobernaran en su lugar. Ese detalle no resultaba morboso ni entretenido. En cambio, la imagen de una reina que arrastraba un ataúd por Castilla resultaba perfecta para alimentar la imaginación popular. Y así se consolidó el mito, de reina política a personaje de feria, de figura dinástica a anécdota macabra. La fuerza de este imaginario se refleja en la manera en que Juana fue evocada en canciones, romances y crónicas tardías. Se escribían versos que hablaban de la loca de Tordesillas, se representaban obras de teatro que la pintaban como un alma en pena que vagaba por los pasillos del palacio, y en las leyendas locales su sombra aparecía como espectro que aún olía a encierro. Incluso siglos después, cuando los románticos del siglo XIX redescubrieron su historia, lo hicieron fascinados por la carga lúgubre y morbosa que arrastraba. Para ellos, Juana no era la víctima de una maquinaria política, sino la heroína trágica de un amor desbordado.
Ese romanticismo terminó de cincelar su figura, la mujer que amó demasiado, la loca sublime que besaba cadáveres y lloraba hasta pudrir su belleza. Lo más curioso es que, con el paso del tiempo, Juana dejó de pertenecer a los archivos de los cronistas y pasó a formar parte del folclore. Se la contaba en voz baja a los niños como advertencia: no seas como la reina Juana, que perdió la cabeza por celos. Se la evocaba en las tertulias para hablar de las mujeres que aman demasiado o que no saben comportarse. Y en cada versión, la historia se deformaba un poco más. De ahí que en el imaginario colectivo Juana no sea tanto un personaje histórico como una leyenda morbosa, la mujer que olía mal, que hablaba con muertos, que representaba lo que nadie quería ser. La Edad Media tardía, obsesionada con la peste, la muerte y el pecado, encontró en Juana una metáfora perfecta. La paradoja es que cuanto más se insistía en su locura, más inmortal se volvía. El mito de Juana no necesitó coronas ni decretos. Bastaron las habladurías, los sermones y los rumores de alcoba para fijarla como una de las reinas más recordadas de Europa. Mientras muchas otras desaparecieron sin dejar rastro, ella sobrevivió en canciones, en cuentos y en el morbo popular. Y así, entre cadáveres, olores y encierros, Juana pasó de ser la reina olvidada a la reina mítica, demostrando que la historia oficial puede silenciar, pero la leyenda popular nunca calla.